Qué lindo este momento de estar en la presencia del Señor. Amo su presencia, amo su palabra, me da tanta seguridad, ¿verdad? Hoy quiero como iniciar la vida de Jesús, cómo es que Jesús principia su ministerio. Hoy vamos a hablar de eso porque hoy vamos a ver algo tan lindo, tan importante que pueda hacer que te traiga bendición a tu vida. Así que vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, santifico tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Padre, yo te pido que al abrir mi boca me sean dadas palabras de sabiduría, palabras que vengan del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, yo voy a enseñar. Recuerden que más que una prédica es una enseñanza, pero de esta enseñanza usted va a extraer la enseñanza para su vida. Quiero que abras en el libro de San Mateo, capítulo 1, libro de San Mateo capítulo 1. Y yo quiero decirte algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque el libro de San Mateo, capítulo 1, verso 1, empieza con la genealogía de Jesús. Uy, pastora, ¿qué es esa palabra tan rara? ¿Qué significa? Bueno, que quiere decir que va a decir de qué generaciones viene Jesús. Y hay gente que esto se lo sabe de memoria, pero aquí enfrente tengo gente muy nuevita que no sabe esto y yo se lo quiero enseñar. Mateo escribe su libro dirigido al pueblo de Israel. Mateo escribe la vida de Jesús dirigida a Israel. Por eso cuando usted va a leer el libro de San Mateo, usted va a encontrar que él constantemente hace referencias a profecías del Antiguo Testamento que profetizaron acerca de Jesucristo. ¿Por qué él hace esto? Bueno, porque él está tratando de probarle a los judíos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías que tanto han esperado. Por eso él inicia su evangelio con el libro de San Mateo. Y no voy a leer toda la genealogía, pero dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo? Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué él dice eso? Porque el pueblo de Israel va a nacer con Abraham. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y de los lomos de Abraham va a nacer una nueva nación, un pueblo escogido por Dios que va a ser el pueblo de Israel. Y entonces, ¿por qué dice David si David va a nacer muchísimos años después? Porque Dios hace un pacto con David y le promete que nunca faltará rey que se siente en la silla de Israel de sus lomos, porque del rey David iba a salir el Mesías que reinará por los siglos de los siglos. Por eso viene Mateo a hablar, dice el libro de la genealogía, o quiere decir de la parentela de atrás de Jesucristo. Cuando la Biblia dice de Jesucristo, está diciendo Jesús es el Salvador y Cristo significa el Mesías y su unción, el ungido y su unción. Nosotros no lo entendemos tan bien, pero los judíos lo entendían perfectamente. Que Jesús se hiciera el Cristo los llenaba de ira y de enojo porque no querían creer que él era el Mesías. Pero cuando usted dice Jesucristo, está diciendo el Salvador del mundo, el ungido y su unción. Más o menos eso es lo que quiere decir toda la palabra de Jesucristo. No sé si usted está aprendiendo algo, pero yo quiero enseñar
enseñarle en esta hora. Me gusta mucho enseñar, ¿sabía? Dice que entonces vamos a empezar desde la familia de Abraham. Dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Abraham engendró a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, nacido del matrimonio entre Abraham y Sara. Y el Señor le dijo que el pueblo de Dios nacería de Isaac. Dice, en Isaac te será llamada descendencia, le dijo Dios a Abraham. Era en Isaac, a pesar de que en realidad el primer hijo que Abraham vino a tener fue el hijo que tuvo con la esclava, que es Ismael. Ismael era hijo de Agar, no era hijo de la esposa. Fue que la esposa lo puso a que tuviera un hijo con su esclava, pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era darle un hijo desde el matrimonio, y entonces no iba a ser un esclavo, iba a ser un hijo, y entonces ahí nace Isaac. Entonces Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene a dos hijos, uno que se llama Esaú y otro que se llama Jacob, pero Dios elige a Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú todo lo de Dios lo desechaba. Todo lo de Dios lo desechaba. A pesar de que Esaú era el primogénito, Esaú no fue el que heredó que de sus lomos saliera el Mesías. Entonces desde ahí viene cuidando la genealogía, la generación, Dios, hasta que llegamos hasta Jacob, y Jacob tuvo una hija y 12 hijos. Esos 12 hijos se van a convertir en las 12 tribus de Israel. Israel estaba dividida en tribus. Eran las 12 tribus de los 12 hijos varones que tenía ¿cómo se llama? Israel, que es el mismo Jacob. Y ahí viene corriendo la descendencia. Pero Dios, de sus 12 hijos, elige a Judá, para que sea el que de sus lomos venga el Mesías. Entonces por eso venimos explicando la genealogía, cositas que a veces uno cree que todo el mundo sabe y no las sabe. De esos 12 hijos que tenía Israel, había uno que se llamaba Leví, y Dios determinó que de todos los hijos de Leví tenían que servir en el templo, tenían que salir los sacerdotes. Los sacerdotes, los que servían en el templo, venían de un hijo que se llamaba Leví, pero el Mesías nacería de Judá. Así que por eso la Biblia dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá tuvo un hijo que se llamaba Tamar. Tamar tuvo otro hijo que se llamaba Fares, y también otra a Sara. Fares engendró a Esrón a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el papá de David, y Isaí va a engendrar al rey David. Y de ahí viene la genealogía, y ustedes la pueden leer. A mí no me da tiempo de leerla completa, pero quería llegar al verso 6, donde se llega a David. Había una promesa, había una palabra profética, una palabra salida de Dios, que el Mesías saldría de los lomos de David. Y aquí está el evangelista San Mateo probando que Jesús es el Mesías, porque su descendencia viene de Judá y viene de David. Amén, amén. Y también quiero que vayamos al verso 18, y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José,
antes de que se juntasen, estaban comprometidos. No era como los tiempos de hoy, que las personas tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. No era así en esa época. La gente se guardaba en pureza para el matrimonio. La gente todavía guardaba la virginidad, la santidad, y los padres eran los que arreglaban los matrimonios, y ya se había arreglado que María se casara con José, y había un compromiso. Por tanto, José se guardaba para María y María se guardaba para José, pero por más que ya eran novios y estaban comprometidos, firmes a casarse, no se llegaba a una relación sexual hasta haber pasado el matrimonio. Y aquí están ellos. Jesús va a ser engendrado en el momento en que todavía ellos están comprometidos. Y dice la Biblia: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, no habían tenido relaciones, se halló que había concebido del Espíritu. ¡Qué hermoso! Amén. Y yo quiero que usted vaya a Lucas capítulo 3, a Lucas, váyase al libro de San Lucas, donde vamos a ver un poquito más, algo hermoso que yo he estado estudiando y que estaba con una persona que me dijo: hermana Marielo, yo necesito que usted me enseñe Biblia. Bueno, oiga estas enseñanzas de los miércoles. Dice que en el libro de en el libro de Lucas usted va a encontrar el nacimiento de Jesús. Pero antes de Jesús había nacido alguien que era pariente de Jesús, que era Juan el Bautista. Lucas 1:26 dice que Dios se le había aparecido. Solo puede leer en el capítulo 1, verso 5. Yo no tengo tanto tiempo para leerlo. Dice que Zacarías y Elizabeth eran viejitos, eran sacerdotes de los sacerdotes de Abías, que ellos estaban muy viejitos y que le había tocado al sacerdote estar ministrar un día en el templo, y cuando estaba ministrando se le apareció el ángel Gabriel y le dijo que Elizabeth, su hija, su esposa, a pesar de que era una viejita, el ángel dijo: a la que todos llaman estéril, porque ella era estéril, nunca había tenido hijos, tendrá un hijo y llamará su nombre Juan. Y ahí le da todos los detalles, que tenían que consagrarlo, que tenían que guardar, que no le cortaran el cabello, que no podía beber sidra. Eso se llama un voto nazareo. Eso lo pueden leer en Números, creo capítulo 5 o algo así. Números 6:3. Pero lo que quiero decirles es que 6 meses después, bueno, el ángel le dice a Zacarías en el verso 1, veamos verso 13, 1:13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esa era la palabra profética que él había recibido, que él iba a tener una llenura del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Cuando nos vamos al verso 26, dice que ya Elizabeth tiene 6 meses, que el ángel Gabriel le había dicho, y ya ella tenía 6 meses de embarazo. Al 6.º mes, dice,
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Ellos no eran de la casa de David, pero de alguna forma se habían emparentado, porque ¿de dónde era José? José era de Judá. Recuerde que ahí viene la descendencia de Jesús, pero de Judá, pero Juan el Bautista era de descendencia de la casa de Leví, porque ellos eran del sacerdocio. Y entonces dice que una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Ve cómo van ellos explicando las profecías. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo el ángel a quién, a María: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa el Salvador, para los que están tomando apuntes. Y es el verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No había duda, Dios estaba enviando por medio del ángel Gabriel, declarando que Jesús era el Mesías. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le enseño. Por eso cuando usted lee la Biblia o hasta ve películas de Jesús, usted ve que muchos enfermos vinieron a él gritando: Jesús, el Salvador. Ellos en su idioma entendían que estaba diciendo el Salvador. Jesús, Hijo de David. Todo el que le gritó a Jesús, Hijo de David, le dijo: Jesús el Mesías, Jesús el ungido y su unción. Ve qué importante. A veces que hay detalles de la Biblia que usted no le da importancia, pero cada vez que la Biblia dice Jesucristo, está hablando del ungido y de su unción. ¿Y cuántos no desean la unción del Espíritu Santo? ¿Cuántos no desean ser llenos de Jesús? Amén. Y entonces María dijo al ángel, verso 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella era una virgen. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Una vez más, las escrituras antes del nacimiento de Jesús empiezan a profetizar por medio del ángel que Jesús es el Mesías. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué mujer más linda, ¿verdad? Virgen santa, una mujer escogida por Dios. Y tras de eso se puso a los pies del Señor y dijo: haga conmigo lo que sea. Ella no sabía lo que Dios iba a hacer. Ella sabía que quedar embarazada sin haber tenido relaciones con su esposo, sin haberse consumado el matrimonio, ni haber celebrado las nupcias, significaba que la apedrearan. Y sin embargo, a ella no le importó. Si el padre decía que ella tenía que estar embarazada, ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos están dispuestos a padecer por causa de Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a decirle hoy a Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo: hágase con tu sierva conforme a tu palabra? Hágase con tu sierva. He aquí la sierva Marielos, sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y dice que, déjeme ver, dice que Elizabeth, pero quiero ver si es Mateo.
No. Vamos a ver si es Marcos. Hay algo que se me está viniendo a la cabecita y que quiero enseñárselos. Debe estar en Juan. Me parecía que era en Lucas, pero... Ok. No, está así, ahí donde estamos, dice. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, verso 35 de Lucas capítulo 1. El Espíritu Santo le explicó cómo era que iba a quedar embarazada. Le dijo, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y además de darle la anunciación de su hijo, le cuenta que su parienta Elizabeth también está embarazada. Y le dijo, he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en aquellos días, después de que el ángel la visitó, María se fue corriendo a la montaña donde vivía Elizabeth a visitarla. Fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Vean qué belleza. Y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Con solo que María, como el Espíritu Santo la había cubierto, como la sombra del Altísimo estaba sobre ella, María estaba llena del Espíritu Santo. Aparte de eso, ahora cargaba al Hijo de Dios en su vientre. Y entonces cuando ella va a la casa de Elizabeth, que ya tenía 6 meses de gestación, ella empieza, con solo el saludo, es llena del Espíritu Santo. Y la profecía del ángel, que el niño Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre, se cumple aquí. Y clamó a gran voz Elizabeth y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dice, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aleluya, qué lindo. Amén. Damos gracias al Señor. Damos la gloria al Señor. Y también Dios visita a esa familia de una manera. Yo estoy hablando de familia, estoy hablando de primogénitos. Dice la Biblia en el verso 47, ya vimos que Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Ya vimos también que Juan, el bebé que va a nacer, es lleno del Espíritu Santo. Y en el verso 67, el papá también es lleno del Espíritu Santo. Y dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y viene toda la profecía que él empieza a hablar acerca de lo que Dios iba a hacer con Juan el Bautista. Y damos las gracias al Señor por esa visitación que Dios hace. Ahí vamos a ir viendo la vida de Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan el Bautista creció en el desierto. Entonces yo quiero decirles, ¿cómo? Pero ¿por qué él crece en el desierto? ¿Por qué él viste con piel de camello y un cinturón como vestía el profeta Elías?
¿Qué es lo que hace que Juan el Bautista viva en el desierto? Pues bueno, saque números. Lo que pasa es que él era hijo de dos viejecitos. Juan el Bautista debió haber quedado huérfano muy niño o tal vez adolescente, y él no fue criado por personas. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Ahí le habló, ahí se le revelaba, ahí le hablaba, ahí le dieron instrucciones de que fuera a bautizar en el Jordán, que preparara el camino del Señor. ¿Qué era preparar el camino del Señor? Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Preparar el corazón para que cuando Cristo apareciera, la gente quisiera recibir a Cristo. Y él predicaba el evangelio del arrepentimiento. Arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de lo alto tiempo de refrigerio, decía el apóstol Pedro, en el nombre de Cristo Jesús. Y hay algo interesante porque en el verso 3 dice, en el capítulo 3 de Lucas, en el verso 1 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y bueno, un montón de nombres que usted no los va a entender, dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Pastora, ¿de dónde sacó que él estaba viviendo en el desierto? Se lo estoy demostrando. Y dice que le vino una palabra y él fue, le dijo, no dice ahí cuál fue la palabra. Luego él va a explicar cuál fue la palabra. Y dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará, todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Isaías 40, una profecía sobre Juan el Bautista. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas, él le decía a las multitudes, oh generación de víboras. Hoy no se le puede ni decir a la persona, negros tenés tus ojos. Dios libre con Juan el Bautista. Oiga la manera de predicar. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ahí él iba predicando, pero me gusta más el verso 16, cuando le preguntaron a Juan el Bautista que si él era el Mesías, y en el verso 16 le contestó, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Él estaba diciendo algo, Juan profetizando, yo estoy bautizando con agua, pero ahí detrás mío viene uno, ese no los va a bautizar solo con agua, ese los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Así es que debes recibir a Jesús, un Cristo que te bautiza, que te llena con el Espíritu Santo. No puedes decir que recibiste a Jesús y ser así como el mismo, como ver pasar ahí una mosca. No, cuando Cristo viene a tu vida, Él debe llenarte con el Espíritu Santo, debe ser el anhelo. Por
cristianos tan light, por eso hoy tenemos cristianos tan cristinos, porque no son gente que ha tenido un encuentro con Cristo. Pero Juan el Bautista predicaba y decía: cuando Cristo venga, cuando venga el que viene detrás de mí, el que es antes que yo y que va primero que yo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos han recibido a Cristo creyendo esta palabra? ¿Cuántos se han olvidado de que Él vino a ungirlos? Amén. Y quiero también, dice que Jesús en el verso 23, dice que en el versículo 23, pero vamos a leer el verso 21 primero. Aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice la Biblia que Jesús vino a Juan el Bautista para que lo bautizaran. Y para irnos de Lucas, leamos el 23, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Usted ha oído eso de que Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio? Bueno, tal vez no sabía dónde estaba escrito. Ya lo encontró en Lucas 3:23 y dijo, según dice que Jesús empezó su ministerio cuando tenía 30 años. Pero quiero que vaya a Mateo capítulo 3, para ver este bautismo de Jesús que me tiene enamorada, que me tiene sorprendida, que me está enseñando tantísimo. Verso 13 dice, el verso 3, Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Qué estaba haciendo Juan en el Jordán? Bautizando, el bautismo del arrepentimiento con agua, para ser bautizado por él. Quería que Juan lo bautizara con agua. No lo dice la Biblia, pero yo supongo que el Padre le dijo a Jesús un día: levántate, vaya hacia el Jordán, ahí vas a encontrar a tu pariente o vas a encontrar a Juan y él te va a bautizar, y con esto empezamos a arrancar la misión por la cual tú viniste a esta tierra. Y él obedeció, y dice que vino de Galilea a Juan al Jordán, mas Juan no quería bautizarlo porque sabía que era el Mesías. Dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Juan lo bautizó. Y cuando Juan lo bautiza y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué tremendo, porque Jesús es lleno del Espíritu Santo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu que le daba vida a Jesús era el Espíritu Santo. Pero para empezar ya su ministerio, el Padre lo tenía que llenar. No es lo mismo que cuando usted recibe a Cristo tiene al Espíritu Santo. Sí lo tiene, pero ahora usted necesita la llenura para empezar un ministerio poderoso. En el libro de San Marcos capítulo 1 verso 8, ahí está Juan explicando cómo sabe que no entiendo que ellos vivían en la misma aldea,
en el mismo país, pero no se habían llegado a conocer, no se habían visto nunca. Juan no sabía cómo era la cara de Jesús, pero sin embargo, él sabía que lo iba a conocer, porque él se le había explicado. Y dice en el verso Marcos 1:7, y dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces quiero decirles que el Señor empezó su ministerio con una llenura del Espíritu Santo. Dice en el libro de Juan, váyase al libro de San Juan, capítulo 1:29, con esto estoy terminando. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. Es lo mismo, está Jesús llegando al Jordán. Estamos repasando y aprendiendo del bautismo de Jesús. Es que Jesús no solo fue bautizado en agua, él no tenía que arrepentirse de nada, él lo hizo porque su papá lo mandó, él fue porque su padre le dijo: vaya al Jordán y ahí va a ser bautizado, y a partir de ese momento te voy a ungir. Y entonces dice: y el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es al quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía. Ve que Juan y Jesús no se conocían, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con aguas, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo lo vi y le he dado testimonio de que Dios es. Eso es lo que yo hoy quería enfatizar. Cómo Juan el Bautista supo que de todos los que estaban haciendo fila, que Jesús era el Señor. Porque cuando él lo bautiza, el Espíritu Santo, en los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma, y me imagino como que se le mete, porque dice que permaneció en él. Y dice Juan que él iba a saber que esa era la señal, que el que lo había enviado a él a bautizar, ¿quién lo envió? El Espíritu Santo. Cuando él estaba en el desierto, lo envió a bautizar, le había dicho: de quien veas descender sobre él el Espíritu Santo, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¡Qué tremendo! Y así empieza Jesús su ministerio. Y dice después el evangelista que Jesús, lleno del Espíritu Santo, se fue al desierto para ser tentado por el diablo. Pero ya esa es otra enseñanza. Pero hoy yo quiero decirle que Jesús después, cuando ya pasó la tentación, dice en Lucas capítulo 4 que él entra a una sinagoga y él dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. Él empieza a citar Isaías: me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para sanar enfermos, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A eso vino Cristo a tu vida. Él fue ungido para darte eso, amado y amada. ¿Cómo es posible que a veces seamos cristianos derrotados, cristianos en derrota, cuando tenemos a un Cristo poderoso viviendo
haciendo en nuestros corazones. Y si no lo tienes, esta es la noche para que lo aceptes. Yo les he explicado desde el nacimiento de Jesús, porque no quiero solo que oigan como una historia, quiero que aprendan, quiero que conozcan las escrituras. La Biblia dice escudriñad las escrituras, porque ellas son las que hablan de mí, dice Jesús. Eso es lo que estoy haciendo. Es muy difícil en 20, 40 minutos dar una explicación muy teológica, pero la he tratado de dar al estilo ABC lo más que se pueda. Lo que pasa es que no podemos seguir ignorando el poder de Dios, cómo Dios tenía planeado, cómo Dios había ya enviado al ángel, cómo todos los profetas habían dicho. Si usted se lee el libro de Mateo, cómo Mateo menciona que Jesús ya estaba profetizado, que Jesús nacería en Belén, cómo profetiza que Herodes iba a matar a los niños, y hay una profecía que dice que Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Todo lo que iba ocurriendo, todo lo que le iba pasando a Jesús ya había sido profetizado. Juan el Bautista había sido profetizado por el profeta Malaquías. Muchos profetas habían profetizado todo esto, que Jesús vendría a este mundo. ¿Por qué Jesús ha venido a tu vida y tu vida no ha tenido un cambio? ¿Por qué Jesús ha venido a tu vida y tu vida no ha sido cambiada? Porque no has entendido. Es por eso que yo quiero, por eso tengo esa carga de enseñarte cosas que parecen rudimentarias, que parecen, ay, eso pastora, me lo sé de memoria. Tal vez te lo sabes de memoria, pero no lo estás viviendo, no estás viviendo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo por el Espíritu Santo a la hora de bautizarse, y él empieza ahí su ministerio, y él venía a salvar el mundo. Él es el Salvador. Por eso el ángel le dijo a María que llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de pecado. Si él es tu Salvador, tú tienes que ser lleno, tú tienes que anhelar esa llenura del Espíritu Santo, y tú tienes que recibir los beneficios de tener a Jesús, porque él dice en su palabra: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido, y dice que en el verso de Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. Y va él a la sinagoga, y dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre, se levantó a leer, tomó Isaías 61 y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La gente que sigue viviendo en pecado, la gente cada día está más pobre, y los ricos son más pobres y miserables que los mismos pobres, porque aunque tienen dinero guardado, viven una vida de pobreza. Pero al pobre, ¿cuáles son las buenas que se le pueden dar? Que Cristo lo saca de pobreza. Yo un día le dije a una joven que vive cerca de mi casa: no está cansada de vivir esa pobreza, ¿por qué no camina con Jesús? ¿Por qué no le entrega su vida a Jesús? Y Él le va a suplir todas sus necesidades. También que dijo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Óigame, usted no tiene por qué estar en depresión por ningún motivo, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero pastora, es que me duele mucho. Sí, yo sé que en tu dolor, porque perdiste el pariente, porque perdiste el trabajo, lo que sea que estés pasando, yo sé que duele, pero ven a Jesús. Él te puede dar consuelo. Esos son los beneficios de que Cristo venga a tu vida, a pregonar libertad a los cautivos. Jesús dijo que el Espíritu de Jehová lo ungió para que usted no esté cautivo ni de
la pobreza, ni de la enfermedad, ni de la ira, ni del adulterio, ni de la inmundicia sexual. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Aleluya. Yo estoy feliz porque esta es la palabra para Madres Unidas en clamor. Liberación de la esclavitud. Y dijo que vino a darle vista a los ciegos. Si usted ocupa un milagro, Dios te da la vista, pero también se refiere a lo que no sabían ni para dónde coger. Usted hay momentos en que se siente que no tiene salida. Cristo es la salida. Él vino a dar vista a los ciegos. Yo por eso me vine desde atrás, para que vea que el plan de Dios era hacerlo todo a través del Espíritu Santo. Ungió a Jesús con el Espíritu Santo a poner en libertad a los oprimidos y a predicar que 2021 es el año agradable del Señor. Que Dios añada bendición a esta palabra. Yo no sé cuántos están entendiendo lo que yo estoy queriendo enseñar, pero yo te digo en esta noche, Cristo vino para salvarte. Él fue lleno del Espíritu Santo para desarrollar un ministerio que hoy puede cambiar tu vida. Hoy se puede llevar tu dolor, hoy se lleva tu enfermedad, hoy se lleva eso que no tiene salida, que estás como ciego, que no ven la salida. Hoy Cristo hace el milagro. Ora conmigo en este momento antes de irnos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche he predicado tu palabra, Señor, y me gozo y me deleito haciéndolo. Padre, yo oro, Padre, dígale, Señor, yo quiero ese Cristo poderoso morando en mi corazón. Dígale, Padre, yo invito a Jesús a venir a mi vida, porque el poder de Jesús me va a libertar de toda carga de opresión. Se va a llevar mi pecado, me va a dar vista, me va a ungir. Y quiero ser lleno del Espíritu Santo, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Yo disfruto montones. Lo poquito que uno lea la Escritura es deleitante, es poderosa. Así que vámonos ahora ya y